Sean todos muy bendecidos, amados amigos y hermanos en Cristo el Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos permite que sigamos juntos por su gracia, ¿no? Es su misericordia la que nos une y nos reúne en torno a su palabra. Amén. Gracias, gracias damos al Señor. Quiero pedirle que me acompañen en un trabajo hoy que tiene que ver con aquellos con quienes el Señor está trabajando. Por favor, me va a facilitar usted si me acompaña a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Me facilita la explicación que quiero dar. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Solo versículo 1 y 2. Dice, palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Permítame decir solo esto, nomás que el obispo es un anciano en la iglesia, ¿no? Y que está puesto por el Señor, llamado por el Señor entonces para el trabajo en la obra del Señor, ¿ya? Entonces, si alguno anhela ese trabajo, por eso que dice, si alguno anhela obispado, buena obra. Esa obra es trabajo, ¿no? Son las obras en Cristo que hablan Efesios capítulo 2, versículo 10. Es la obra en la iglesia. Es finalmente, según lo vamos a ver, es el trabajo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y dice allí, apto para enseñar, apto para enseñar. Las otras cosas, hermanos, son muy, muy necesarias, muy importantes. No piense usted que no las vamos a tratar hoy porque no tengan importancia. No, tienen mucha importancia. Solo que deben ser tratados particularmente en cada caso. No se trata de dictar una cátedra acerca de cómo el hijo, el obrero del Señor debe ser irreprensible y también debe ser marido de una sola mujer. No, porque esto no funciona así. O sea, el hermano que en la congregación está mostrando su compromiso, interés, anhelo de ser obrero, de ser siervo del Señor, de que el Señor le guíe y le permita ser usado para trabajar con otros. Bueno, con ese hermano habrá que estar atento, habrá que estar cerca, habrá que ayudarle. Si hay alguna debilidad, fortalecerle la gracia. Si hay algo que corregir, deberá corregírsele de tal manera que sea un hombre, como aquí dice, irreprensible. Ahí hay que trabajar, ¿se fijan? Pero quiero que guarde su corazón en relación con lo que dice aquí, que este obrero, obispo le llama, debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar, apto para enseñar. ¿Por qué nos centramos en eso? Porque hemos estado trabajando en términos de que la iglesia del Señor debe ser dirigida, debe ser guiada, debe ser gobernada. Y el Espíritu del Señor inspira a Pablo para decir que el mismo Señor que subió a lo alto llevó cautiva la cautividad, Él dio dones a los hombres y por causa de dichos dones Él mismo constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, pero dice que los constituyó para perfeccionar a los santos. Algo hemos hablado ya de la necesidad de que los santos sean perfeccionados. Porque claramente en este trabajo conjunto se requieren dos elementos, dos partes. Los santos que han de ser perfeccionados y el ministro que debe perfeccionar a los santos. Los dos tienen responsabilidad ante el Señor. Las dos son tareas asignadas por el Señor. El punto es entender ahora, porque ya hemos dicho anteriormente, que la iglesia debe desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, usted recuerda. La iglesia debe estar ansiosa de comer de Cristo, tomar de la palabra, recibir de la bendición del Señor, ¿cómo no?
Pero ahora necesitamos decir algo respecto de aquellos que tienen en su alma el anhelo, que anhelan ser obispado, anhelan un trabajo ministerial, que anhelan ser formados, que anhelan trabajar para la iglesia, que anhelan ser comisionados. ¿Es malo que el hermano desee? No, mi hermano. Buena obra desea. Buena obra. Si lo desea, deséelo más. Muy bien. Si son jóvenes, deséelo con el alma. Si son hermanos ya maduros, poquito mayores, sígalo anhelando. Pero, entre otras cosas, considere esto por la gracia del Señor. Considere esto. Nadie, ningún obrero del Señor puede formar a otro. Nadie puede formar discípulos del Señor. Nadie puede perfeccionar a los santos con consejos personales, con opiniones personales, ni con experiencias personales. Si usted ha vivido experiencias, gloria a Dios. El Señor se las dio para su formación, para su vida, para su crecimiento. Muy bien. Usted tiene pensamiento, tiene idea, tiene cositas que ha visto. Todo eso está bien. El Señor está tratando con usted en eso y alabado sea el Señor. Pero los hermanos, la iglesia del Señor debe ser perfeccionada. Los santos deben ser perfeccionados, no por palabras ni por formas humanas. Solo pueden ser formados, perfeccionados, tratados, santificados y crecidos a partir de la palabra del Señor. Por eso es que el texto que recién leíamos dice que un obrero del Señor tiene que ser un hombre apto para enseñar, apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar? Solo lo que está en la palabra del Señor. ¿Y por qué? Por varias razones que vamos a mostrar este día. Lo primero, mi hermano, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13, por favor. Todo obrero del Señor debe entender y saber esto con mucha claridad. Hebreos 4, capítulo 4, versos 2 y 3. ¿Por qué no sirve el consejo humano? ¿Por qué no sirve la palabra cariñosa del hermano o del pastor? ¿Por qué no? 4:12. Porque la palabra de Dios, solo esa palabra, no otra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, observe conmigo en forma breve, pero observe conmigo. No hay otra palabra que reúne estas condiciones. No hay otra. ¿Qué otra palabra es viva y eficaz? Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Por lo tanto, si quiere darle vida a un hermano, ¿qué palabra le va a dar? Palabra de Dios. Si quiere lograr un objetivo con el hermano, ¿qué palabra va a dar? Palabra de Dios, viva y eficaz. Si quiere entrar al alma del hermano, porque un obrero de Dios entiende algunas cosas, aunque no tenga altos estudios de psicología, no importa. El Espíritu Santo de Dios es más importante que toda psicología. Por lo tanto, un obrero de Dios debe alcanzar el entendimiento
De que si el hermano tiene una dificultad, si el hermano persiste incluso en un pecado, si el hermano tiene maltrato en la casa, si el hermano tiene dificultades con la familia, si el hermano no sabe administrar los dineros, si el hermano tiene un espíritu de pobreza en el alma y por años que lleva en la iglesia sigue siendo el pobrecito y sigue teniendo carencia, entonces un consejo no le va a servir, amado. Necesita una palabra que tenga como una espada con doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu. Eso necesita. Es el alma la que está dañada. Es el alma la que necesita vida. Es el alma la que necesita ser tratada. ¿Por qué palabra? Por una sola palabra. Palabra viva y eficaz. Que penetre hasta partir el alma y el espíritu. Ese es el punto. Que trate hasta con la coyuntura de los huesos. Y otra vez, es la única palabra, por favor, la única palabra que tiene ese grado de capacidad para alcanzar el objetivo. La única palabra viva y eficaz es la palabra de Dios. Entonces no puede un hermano enseñar a otro con palabras suyas, con consejos suyos, con opiniones suyas, con lo que yo viví o lo que yo pasé. No, mi hermano, ahí no hay palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz es la palabra de Dios, otra vez. Porque solo, mire, esto no es menor, en el verso número 13. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, aleluya. Pero es ante la presencia de Cristo, ante la presencia de la palabra de Dios, pues hermano. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Pero ante quién? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque cada vez que abrimos las Escrituras, ¿de quién dan testimonio las Escrituras? De Cristo el Señor, pues. Entonces abrimos las Escrituras, aleluya, y se levanta, emerge la figura de Cristo, el Señor, y ahí está el modelo, y ahí está la instrucción, y ahí está la autoridad, y ahí está la enseñanza y la formación. ¿Se fijan? Es por la palabra, no por otra cosa. Mire, ayúdeme, permíteme, acompáñeme, quiero mostrarle algo, como la profecía, mucho antes de Cristo, como la profecía establecía esta necesidad de la que estamos hablando. Acompáñenme por favor a Oseas capítulo 4, este profeta menor, ¿no? Ya hemos explicado que son menores no por cosa física ni porque tuvieran menos trato del espíritu, sino porque sus mensajes son más acotados, ¿no? Son enseñanzas más limitadas a un tema específico, casi en todos los casos, un tema puntual, un tema específico, ¿no? Que contiene las enseñanzas y la profecía que corresponde. Pero son escritos mucho más cortos. Oseas, en el capítulo 4, amados hermanos, Oseas, en el capítulo 4. Por favor, en el versículo número 1 primero. Versículo 1 primero. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Hemos explicado antes que cada vez que la Escritura habla de los hijos de Israel o de la casa de Israel o del pueblo de Dios, ahora habla de nosotros, la iglesia del Señor. Eso es claro entre nosotros. Romanos capítulo 11 va a decir que Israel fue desgajado del tronco del árbol verdadero y en ese lugar nosotros fuimos injertados. Usted no lo pierda de vista, por favor. Entonces dice, oíd ahora, oíd palabra de Dios, casa de Dios. Amén. Porque Jehová, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Y por qué el Señor contiende, discute, está molesto? Dice, porque no hay verdad. La verdad es Cristo, ¿cierto? Su palabra. Porque no hay verdad, ni misericordia, mire lo que sigue, ni conocimiento de Dios, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. Consecuencia, versículo 6. Mi pueblo fue
Ahí está, pues, ¿ven? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál es la decisión de Dios? Él en su alto tribunal, ¿cuál es el veredicto? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. O sea, esto de conocer de Dios. Esto de conocer a Dios. Esto de provocar instrucción en el pueblo de Dios no es una opción, no es una decisión que yo pueda o no tomar. No, mi amado hermano. Esto es exigencia de Dios. El Señor demanda que su pueblo tenga conocimiento y no cualquier conocimiento, no cualquier conocimiento. Acompáñeme por favor a Habacuc, ahí mismo, hacia su lado derecho, en estos profetas menores, Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2, el versículo 14, hermanos. Hemos trabajado con esto antes alguna vez, pero acompáñenme en esto, porque a veces se produce mucha confusión. Amados hermanos, que ellos creen que cuando la Escritura habla de conocimiento, se refieren al conocimiento humano. No es el punto hoy, pero podríamos mostrar cómo la Escritura dice que hay una sola sabiduría que le importa a Dios. Una sola sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago. Porque la otra sabiduría, la sabiduría de los hombres, dice, la sabiduría de este mundo, es terrenal, es animal, dice que es diabólica. 1 Corintios capítulo 2 va a decir allí el Espíritu hablando por Pablo apóstol. Va a decir que si los hombres hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo, el bendito Hijo. Así dice. Entonces, ¿qué dice? Nosotros, capítulo 2, verso 6, necesitamos hablar, dice el apóstol, sabiduría. Sí, pero sabiduría de Dios. La sabiduría escondida, la sabiduría en el misterio, la sabiduría finalmente que revela el Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. ¿Se fija? Entonces no es cosa de que la iglesia sepa de todo, sepa de política, sepa de filosofía, sepa algo de matemática y un poco más de cuerpo humano. Puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede. Pero no se forma así a la iglesia. No se perfecciona así a los santos. Los santos deben ser perfeccionados por el amplio conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2? No olvide que es una profecía. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Qué está diciendo? Que la gloria de Dios no necesita llenar la tierra, porque se lo dijo el Señor a Moisés allá en el desierto. Como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. El profeta va a decir en el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, aleluya. Y el firmamento anuncia las obras de tus manos. La gloria de Dios no está en discusión. El problema es que la iglesia debe conocer la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 3, la gloria de Dios es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es el resplandor de la gloria del bendito Dios de los cielos. ¿Y cuál es la profecía? Que toda la tierra será llena del conocimiento
de la gloria de Dios, así como ¡vum!, las aguas cubren el mar. De esa manera debe manifestarse el conocimiento de Cristo por la palabra del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo? Usted ya lo sabe. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y ustedes tienen que venir a mí para que tengan vida. Ese es el punto entonces. Hacia su lado izquierdo, por favor, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Este profeta, llamado profeta evangélico, un gran anunciador del evangelio de Dios. Isaías capítulo 11, por favor. Primeros dos versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David, usted recuerda. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Hemos hablado de esto antes. ¿Cómo es que a Jesucristo se le llamó el hijo de David? Porque había promesa de Dios con David que de su descendencia el Señor iba a tomar a uno, el que le iba a construir templo y a quien el Señor, el Padre, le iba a dar un reino eterno y para siempre. ¿Recuerda? Muy bien. Aquí está la profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Amén. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En tiempos en que se manifieste este retoño, este vástago, esta vara del trono de Isaí, mire los versículos, por favor, 8 y 9. 8 y 9. Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Está hablando del reino de la justicia, del bendito Hijo de Dios. El rey y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9, no harán mal. Aleluya, en el gobierno del bendito Hijo de Dios. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Podemos decir amén al Señor? Está hablando de Cristo, del conocimiento de Cristo. Está anunciando a Cristo. Está diciendo que lo de Cristo debe ser reconocido. Alguien debe tomar las verdades de la palabra del Señor y traspasarla y compartirlas y ayudar a los otros. Porque claramente lo que sana, santifica, perfecciona, es la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Bendito es el Señor. ¿Cómo enfrenta esto el apóstol Pablo, hermanos? Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses, en el capítulo número 1. Bendito es el Señor. Colosenses capítulo 1. Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Versículos 9 y 10. Dice el 9. Por lo cual también nosotros, el apóstol está escribiendo, desde el día que lo oímos el testimonio especialmente de los hermanos y un consiervo allí del apóstol, un hermano llamado Epafras. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por la iglesia, y de pedir que seáis llenos. Atienda esto, por favor. Mire en lo que ocupaba tiempo el apóstol. No dejamos de orar
por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando del conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos. Conocimiento de la voluntad de Dios. No sé si debo, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, eso no es cualquier cosa. Y no es que Dios tiene una voluntad para este hermano y otra voluntad para aquel hermano y la otra voluntad. Muy brevemente, ponga aquí su manito, no salga de aquí, deje marcado, y acompáñenme brevemente a Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, por favor, mi hermano. Versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Mi hermano, por favor. Juan 6, 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ahí está, ¿ve? Pablo decía a los colosenses, estoy orando, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, esa es la voluntad de Dios. Que veamos a Cristo como Señor, que le conozcamos a Él. Que nuestra boca se abra para confesar y proclamar que Jesucristo es el Señor, como está dicho. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, esta es la voluntad de Dios, pues mi hermano, ¿ve? Tenga vida eterna. ¿Y cuál es el compromiso del Señor? Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve a Cristo, todo el que ve al Hijo, y cree en Él como el Señor. ¿Qué hay que creer en Él? Lo que ya sabemos, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para que gobierne sobre todas las cosas. Eso es lo que hay que ver. Así hay que creer en Cristo el Señor. Bueno, el que lo ve de esa manera y cree de esa manera, entonces dice, tenga vida eterna. Y el Señor se compromete, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vuelva conmigo a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, aquí está, ¿ves? Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué? Porque hay que conocer a Cristo, hermano. Para que andéis como es digno del Señor. Andéis como es digno del Señor. Es andar o vivir no de cualquier manera. Agradándole en, mire pues, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y mire, y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Una buena pregunta que espero ya esté brotando de su corazón. El problema es cómo conozco a Dios, dirá alguien. ¿Cómo conozco a Dios? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, en el versículo número 27, 11:27, Mateo 11:27. Dice allí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero por favor la frase que sigue, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más, juntos. Dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Claro, cuando le dice, siéntate a mi diestra. Muy bien.
Todas las cosas me fueron entregadas. Pero dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Por eso que fue necesario que el Padre dijera, este es, aleluya, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero dice, ni al Padre conoce alguno, ni al Padre conoce alguno, sino que lo conoce el Hijo. Pero dice, y aquel, o sea, hay otros que pueden conocer al Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿se puede conocer a Dios? Absolutamente. ¿Por alguna forma? No, cualquiera. No. Solo si el Hijo le revela al Padre. Entonces, para conocer al Padre hay que conocer primero al Hijo. ¿Qué otra forma hay? Me parece que no es necesario que usted busque, pero me permito leer un texto conocido, hermoso. Por eso que digo que no me parece necesario que usted lo busque. Pero un discípulo del Señor le va a decir al Señor Jesucristo en Juan 14, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos va. Se lo dice Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre y nos va. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Felipe le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, como dice, muéstranos al Padre. ¿O acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Créeme que yo soy en el Padre y si el Padre en mí, de otra manera crean por las obras. Entonces, cuando el Espíritu por el apóstol habla a los colosenses y les dice para que andéis como es digno del Señor, en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Está diciendo lo menos dos cosas. Lo primero es que no se puede conocer a Dios si no se conoce a Cristo profunda y abundantemente. Absolutamente. Porque es el Hijo el que revela al Padre. Pero lo segundo que dice es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Cuando es creciendo, eso no se detiene, hermano. Nunca alguien debería poder decir jamás, nunca nadie podría decir jamás, yo ya llegué, no, yo ya sé, no, yo soy suficiente, yo. Hermano, cuidado. Que ahí puede haber un poquito de altivez religiosa. Y la Escritura dice que el Señor a los altivos los mira de lejos. Dos textos que espero pueda guardar en su corazón para que cerremos aquí este día y quede planteado como desafío a los amados hermanos. No olviden que esta es una palabra del Señor para toda la iglesia, pero que esperamos toque por el Espíritu Santo el corazón de aquellos jóvenes o hermanos maduros o hermanos mayores que guardan en su corazón, que tienen en su corazón el anhelo. Si alguno anhela obispado, si eso está en su vida, quiere que el Señor le use, quiere que el Señor le comisione, quiere que el Señor le bendiga en este trabajo ministerial, y usted lo anhela y sueña con esto, decimos amén, gloria a Dios, tenga paz. No hay pecado en esto. Buena obra desea, dice el apóstol. Pero queremos que comprenda, que reciba y que finalmente obedezca a esto que es palabra del Señor. No pretenda usted hacer discípulos suyos y para usted no sirven, hermano, van a durar poco. Hay que hacer discípulos de Cristo, discípulos del Señor. Y eso solo se hacen por la palabra del Maestro, por la palabra del Señor. Mire, un obrero del Señor debe tener, especialmente si ya está en el ministerio, si está ejerciendo, debe tener un par de metas intermedias. Nuestra gran meta es ser como Cristo, ¿no? Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Muy bien, esa es la gran meta. Pero deben haber metas intermedias que fortalezcan el alma, la fe y que nos ayuden para que nuestros hermanos sigan interesados en aprender del Señor. Una primera meta, si usted me permite, hacia su izquierda un poquito, estaba en Colosenses, Efesios capítulo 4,
versículos 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. La primera meta de un obrero del Señor. Primera meta de un obrero del Señor. Después que había dicho en los versículos 11 y 12 que el Señor llamó a los ministros, 12 para darle tarea, perfeccionar a los santos, en el 13 va a decir, hasta que todos lleguemos, amado hermano. Esto no es para cierto grupito, no es para los hermanos más cercanos, no es para los hermanos que más asisten a la iglesia o los que más diezman o dan ofrenda. No, mi hermano. Es hasta que todos lleguemos. Y no pierda de vista que ningún hermano está en la iglesia por voluntad sola ni personal. Jesucristo dijo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, si el hermano está en la iglesia, a lo mejor no se porta bien, a lo mejor es desordenadito, a lo mejor un poquito desobediente, todavía no participa, no entiende lo de la ofrenda, no entiende nada. Pero si está ahí, debe creer que el Señor lo trajo. Ese es un obrero al que hay que dedicarle más tiempo. Es un varón, un hermano, una hermana al que hay que dedicarle más tiempo. Porque debe ser perfeccionado. ¿Se fija? Ese es el punto. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una fe completa, al conocimiento del Hijo de Dios, el más alto conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, esa es la figura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué tiene que ser así? Verso 14. ¿Para qué? Ajá, aleluya. Para que no corramos peligro, no haya temor alguno, hasta que todos lleguemos. No, para que ya no seamos niños fluctuantes, débiles, gateando. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas y el error, sino que esto es lo que hay que desear. Para allá hay que trabajar, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad es Cristo, conocimiento de Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ve, otra vez, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Y por favor, hacia su ladito izquierdo, un poquito todavía, Primera de Corintios, capítulo 2. Texto conocido, allí vamos a terminar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, 7, 8, 9, 10. Ay, cómo quisiéramos compartir algo más. Pero a lo menos estos versículos. Dice en el 6, estamos hablando de una meta intermedia que debe tener todo obrero respecto de sus santos hermanos, respecto del perfeccionamiento, ¿no?, de los santos. Sin embargo, dice, hablamos, aquí está, ¿ves? Hablamos, a esto hay que llegar, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece. O sea, lo que está diciendo es que cuando dos hermanos se reúnen, sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en la vereda, en el trabajo, su hablar debe dar testimonio si son o no son hombres maduros, hombres espirituales. Ese es el punto, ¿ves? Pero eso hay que lograrlo, hay que conseguirlo, hay que trabajarlo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría a la que dice ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Por eso que el conocimiento es conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra y no conocimiento intelectual, hermano. Porque si los príncipes de este siglo la hubieran conocido, estoy en el verso 8, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, obviamente. Hubieran tenido testimonio por el Espíritu de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, aleluya, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor.
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa esto? Que si un hermano, un obrero, un pastor, ministro, está preocupado de enseñar otras cosas, que la iglesia sea culta, que la iglesia hable de varios temas, que conozca de política, que conozca de pandemia, que conozca de ciertas cuestiones del arte, de la economía, etc. Mientras ocupe tiempo en esas cosas, como no son cosas que revele, que enseñe el Espíritu, no habrá Espíritu Santo de Dios allí. Y si no hay Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosa de la sabiduría de Dios, del misterio de Dios, del misterio oculto de Dios, qué cosas de esas nos las va a revelar el Espíritu Santo? Si lo que el Espíritu revela son las cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y todas las cosas del sistema que están a nuestro alrededor, todas son cosas que están en los ojos de los hombres, en los oídos de los hombres, en el corazón de los hombres. La iglesia de Dios funciona de otra manera, mi hermano, no se equivoque. La iglesia de Dios funciona bajo el accionar del Espíritu Santo de Dios y funciona estricta y absolutamente por revelación. Dios es espíritu, dijo el Señor a la mujer samaritana. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No los que tienen una gran intelectualidad, sino los que en humildad vivimos a los pies de Cristo, pidiendo que su Espíritu nos revele su verdad. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. El Señor bendiga a los ministros. Si alguno está con humildad recibiendo la palabra, si alguno cree que no la sabe toda y se ha dispuesto a que la palabra le bendiga y en algo le enseñe y en algo le ayude, amado, el Señor te bendice, varón. El Espíritu del Señor seguirá tratando contigo y abriendo los ojos del entendimiento, amado hermano. Eres amado en el Señor. Y la iglesia del Señor sea bendecida en todo. Y los que anhelan obispado, buena obra desean, pero es necesario que el obrero del Señor esté capacitado, sea apto para enseñar y mostrar las verdades de Dios para su pueblo, a fin de que el pueblo crezca por la palabra del Señor. El Señor me bendiga. Oremos al Señor. Padre, ruego en el nombre de Jesús que bendiga a su iglesia. Ruego por los ministros, Padre, por los amados hermanos. Padre, ruego por aquellos que tú has llamado, Señor. Ruego por los pastores, ruego por los enseñadores. Ruego, Señor, por aquellos, Señor, que tienen una palabra evangelística en su boca. Ruego, Padre, por aquellos que tienen una palabra de profecía en sus labios. Señor, bendiga, Señor, sus vidas. Úseles, Padre, para su gloria. Y permita que por la palabra que sale de su boca, por la enseñanza, la iglesia sea bendecida y fortalecida. No más niños pequeños permanentemente, no más niños fluctuantes, sino que creciendo en la verdad que es Cristo, la iglesia sea fortalecida en su fe y se constituya en verdaderos anunciadores del Evangelio de Dios. Papito, gracias por este tiempo y gracias porque usted bendice a su iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.